unos a los otros como yo los he amado. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó a tal extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía que lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Hoy es Jueves Santo, día memorable para nuestra fe y día también que esconde grandes misterios para nuestra fe. La celebración de esta noche es la primera de las celebraciones del Tríodo Pascual. La Iglesia hoy contempla a Jesucristo dando y dándose. Dando y dándose en la cena de despedida. En aquella cena sucedieron misterios de incalculable profundidad para nuestra fe, de incalculables consecuencias para nuestro amor cristiano. La Iglesia llama a estas celebraciones de la Pascua el Tríodo Pascual, palabra que ciertamente alude a 3 días. Tríodo Pascual. Son 3 días y un solo misterio contado de 3 maneras, dicho de 3 formas. Son 3 días, pero uno solo es el protagonista. Son 3 días, pero un mismo fruto y un mismo amor. El Tríodo Pascual. Aquel que quiera recibir la gracia de esta Semana Santa, yo le invito a que contemple cada uno de estos días, entendiéndolo ciertamente, pero no de manera aislada, sino entendiéndolo, relacionando cada uno de estos días del Tríodo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Hoy, Jueves Santo, es el altar. Lo que hoy celebramos es lo que sucederá aquí en este altar. Mañana se centrará en el misterio de la cruz. Y al tercer día será el sepulcro. 3 maneras de contemplar. Hoy el altar, mañana la cruz y el sábado el sepulcro. Un altar de piedra vencido y convertido en fuente de vida y en río de gracia. Una cruz de muerte vencida y transformada en signo de victoria y en caudal de río de salvación. Un sepulcro frío, vencido y convertido en un horno de amor y en un lugar también de esperanza. El católico ha de preparar sus ojos para ver de 3 modos distintos una misma obra. Cada creyente ha de preparar sus ojos para contemplar un mismo misterio de 3 maneras distintas: el altar, la cruz y el sepulcro. Hoy es Cristo en el altar. Por esto está bellamente preparado, porque no es cualquier mesa. En realidad, Cristo está ahí en el altar. Hoy Cristo es el altar. Mañana Cristo será la cruz. Y al tercer día, Cristo será el sepulcro. Y eso significa, queridos hermanos, que algo de cruz hay en ese altar. Eso significa que algo de sepulcro también tiene la cruz. Y esto significa que nosotros hemos nacido de ese alimento que se da
y de ese alimento que se ofrece en banquete, pero también hemos nacido también del dolor. No solamente hemos nacido del altar, de alguna manera hemos nacido también de la cruz, hemos nacido del dolor, hemos nacido de aquel que ha sido crucificado en la cruz y que aquel que ha sido crucificado en la cruz ha obtenido una victoria, ha vencido. Y esa victoria se difunde, esa victoria se propaga a la luz de la Pascua, de la resurrección del Señor, que en unos días vamos a estar celebrando. Hay que preparar los ojos, pero también hay que preparar el corazón. No solamente son los ojos para ver el altar, ver la cruz, ver el sepulcro. Es que también hay que preparar el corazón. Y hay que preparar el corazón para que nuestro corazón sea semejante al corazón de Cristo. Porque ya en la última cena, ya en la cena de despedida, hubo un espectador que tuvo ojos, pero no tuvo corazón. El Evangelio nos lo dice, que ese espectador que se sentó a la mesa con Jesús, ese espectador al cual Jesús le lavó los pies, ese espectador el cual había escuchado todo lo que se había dicho, no fue capaz de convertir su corazón y transformarlo por las palabras y por los gestos del Señor Jesús. Un espectador que tuvo ojos, pero que no tuvo corazón. Eso nos puede suceder también a nosotros. Tener ojos para ver todo lo que pueda acontecer en el tríodo pascual y no tener corazón para convertirnos. No tener corazón para tratar bien al hermano. No tener corazón para ser compasivo. No tener corazón para ser misericordiosos. Aquel espectador estuvo presente ciertamente, pero nunca estuvo tan ausente. Estuvo allí, pero de alguna manera nunca estuvo allí. Y esto nos puede pasar a nosotros. Estamos en la misa, estamos en la oración, estamos en tantas cosas, y es posible que esté nuestro cuerpo, pero que nuestro corazón esté muy lejos. ¿De qué modo debemos nosotros preparar el corazón? Y la respuesta es muy sencilla en esta noche. Que nuestro corazón se asemeje al corazón de Jesús. Que nuestro corazón se parezca al corazón de Jesús. ¿Qué nos dicen hoy las Escrituras en esta primera celebración del tríodo pascual? Las lecturas, la primera, la segunda lectura y el Evangelio nos recuerdan una verdad que nunca hemos de olvidar. Cristo nació en el pueblo judío. Cristo nunca renegó de su condición de judío. Cristo también celebra la Pascua, pero esta última Pascua, y solo Él sabe que es la última, esta última tiene un carácter especial y debía de tenerlo para Él, puesto que el Señor les dice: con inmenso amor he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Se lo expresa a sus discípulos y les dice: miren, con inmenso anhelo, con inmenso deseo, he querido comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Esta despedida en la última cena está quizás anticipando la despedida que tendrá lugar en la cruz
pero está anunciando la libertad que vendrá al tercer día cuando Él salga del sepulcro. ¿Qué es lo que hace Cristo en esta última Pascua? Había celebrado muchas Pascuas como buen judío, pero en esta última Pascua, ¿qué es lo que hace de diferente? ¿Qué es lo que hace de distinto? Jesús sigue el ritual judío de la Pascua de una manera certera. Pero hay un momento en la celebración de la Pascua en donde Él introduce algo que no estaba y les dice: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. En ninguna parte del rito judío de la cena de la Pascua estaba esto. Esto es lo nuevo. Esto es lo que diferencia la Pascua judía de la Pascua cristiana. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. En ese momento, la víctima cambia. Si antes eran los corderos de nuestros rebaños, ahora es el cordero del rebaño de Dios. No hay corderos, hay un solo cordero. Con la diferencia de que cuando el judío ofrecía un cordero, le quedaban otros más. Cuando Dios ofrece a su cordero, Dios se quedó sin nada. Nos lo dice los evangelistas. Dios envió a su unigénito, es decir, a su único hijo. Cuando Dios entrega a su hijo, Dios se queda sin nada. Y esto es lo que hoy celebramos en esta noche, que Dios se ha quedado sin nada. El que todo lo tiene, el que todo lo puede, en esta noche se ha quedado sin nada. Entregó lo único, el Cordero, su propio Hijo. En esta cena estamos celebrando que Dios se quedó sin nada, que amó hasta el extremo. Dios ya no podía dar más. El Dios que nunca se agota, se agotó en su misericordia en esta noche. Dios se agotó en su misericordia. Dios se dio todo. Por eso, queridos hermanos, esta es la noche decisiva en donde conocemos qué significa ser cristiano. Ser cristiano significa entregarlo todo, darse todo. Esta es la noche en la que Dios dice a cada corazón. Esta es la noche en que Dios nos dice: hombre, te amo. Mujer, te amo. Te llevo tatuado en mi mano, te dice el Señor en esta noche. Y porque te amo, te he entregado a mi Hijo unigénito. La liturgia de hoy nos recuerda que ese Hijo unigénito nos dio el mandamiento nuevo. Ya existía este mandamiento, el mandamiento del amor. ¿Por qué este mandamiento es nuevo? Porque el Señor dice: les mando que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esto es lo nuevo. El mandamiento del amor ya estaba, pero el Señor introduce una novedad y por eso se llama el mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y a esos que he amado, el Señor los hace pescadores.
Y no son hombres perfectos, son hombres con fragilidades, son hombres con defectos. Los convierte a esos pecadores en pescadores también. Hoy también, además del mandamiento del amor, celebramos la institución del sacerdocio. Hombres pecadores, ciertamente frágiles como los apóstoles, pero llamados por Dios. Y al ser llamados por Dios, robustecidos por Dios y defendidos por el mismo Señor. Por eso en esta noche, en donde celebramos la institución del sacerdocio, nuestra mirada a este gran misterio del sacerdocio ha de ser de veneración, de respeto y de adoración al Dios que ha elegido para que su pueblo sea aliviado a través de la administración de los sacramentos, a través de las manos de sus sacerdotes, hombres frágiles y pecadores. Santa Catalina de Siena, al recordar este don del sacerdocio, decía que la actitud del cristiano, la actitud del católico era de orar, hablar a Dios de sus sacerdotes. En lugar de criticar, de murmurar o de decir cosas de los sacerdotes, decía Santa Catalina de Siena, háblale a Dios de sus sacerdotes. No hable de los sacerdotes, háblale a Dios de los sacerdotes. Es totalmente distinto. Por eso en esta noche, queridos hermanos, yo le pido que pongan su oración al Señor por todos nosotros los sacerdotes, para que el Señor que nos ha llamado, que nos da la fortaleza de poder seguir su camino y nos da la gracia de intentar ser humildes en este camino, nos enseñe la verdad de este gran misterio. Es cierto que los sacerdotes estamos llamados a ser humildes, pero no estamos llamados a ser tontos. Hay quienes quieren sacerdotes tontos para que hagan su voluntad, hagan su capricho, hagan su deseo. Si estamos llamados a ser humildes, pero no tontos. Hay una gran diferencia. Y Dios nos ha puesto en el rebaño que Él ha querido, para que este rebaño sea dirigido con amor, con humildad, pero también con la seriedad de este misterio de evangelización. Y recordemos el último misterio de esta noche, la institución de la Eucaristía. Valoremos el cómo comulgamos. Si bien es cierto, yo no comparto que la Sagrada Comunión se recibe en la mano, pero los obispos han dado este permiso y no estoy en contra de eso. Pero me preocupa y me entristece cuando la Sagrada Comunión se recibe en la mano y se recibe como si fuera cualquier cosa, sin tener la delicadeza de que haya alguna partícula que haya quedado en la mano. Y nos olvidamos de que hemos de tener el profundo cuidado a la Eucaristía. Me entristezco también cuando en la fila de la comunión vienen hermanos con las manos en los bolsillos para recibir a Cristo, o vienen con el vestido que no corresponde a este lugar sagrado y santo. Hemos de darle el valor a la Eucaristía. Cristo está ahí. Cristo se ha dado y Cristo se ha entregado. No podemos recibirlo como una galletita. No podemos recibirlo como un pedazo de pan. No, es Cristo mismo. Y tenemos que tener la delicadeza para con Él, porque de esas faltas de delicadezas, el Señor nos va a pedir cuenta de cómo lo tratamos, de cómo lo recibimos. Y quien dice esto, dice también de esa preparación que hemos de tener para cuando recibimos a Cristo. Hemos de estar en gracia. Hay personas que no reparan en esto y comulgan de cualquier manera. Les da igual haberse confesado o no haberse confesado. De alguna manera, el apóstol San Pablo nos recuerda una máxima que nos hace temblar.
y debería de hacernos temblar siempre. Dice el apóstol, quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Esto nos debe de hacer temblar, porque la comunión no es cualquier cosa. La comunión es algo santo, es algo sagrado. Y desde el momento en que la vamos a recibir, tenemos que demostrar esa santidad. Sea de manos de un sacerdote, sea de manos de un diácono, sea de manos de un ministro extraordinario de la comunión, es Cristo el Señor. No cambia Cristo si te lo distribuye el sacerdote, el diácono o el ministro extraordinario de la comunión. Es el mismo Cristo. Y he de recibirlo a Cristo de las manos del sacerdote, del diácono o del ministro extraordinario de la comunión. Y tener la veneración extrema, tener la adoración infinita de que quien recibo en mis manos o en mi boca es al mismo Dios. Y qué bueno nos haría el prepararnos adecuadamente y el recibirlo adecuadamente en nuestra vida para obtener los frutos espirituales de una buena y santa comunión. Amén.